Bendito Dios, amén, Señor, amén, aleluya. Ocupe su lugar, hermanos, aleluya. Como les digo, llegamos a esta cita, hermanos, Hechos capítulo 19, donde el apóstol Pablo pues llegó a Éfeso. Dice, si nos vamos al capítulo 19, si lo leemos desde el principio, vemos cómo el poder de Dios se movió de una manera maravillosa ahí en esa ciudad de Éfeso. Apolo se quedó en Corinto, el apóstol Pablo llegó a esa ciudad de Éfeso e hizo muchos milagros el Señor a través del apóstol Pablo, porque la conversión del apóstol Pablo fue una conversión genuina de la cabeza hasta la planta de los pies. Este varón no se convirtió a medias, sino que se convirtió de todo corazón. De ser un perseguidor de la iglesia, fue un gran predicador, y aquí fundó varias obras, una de ellas Éfeso, los Efesios. Y en esta ciudad, pues como dije, si leemos el capítulo 19, ese contexto, ahí nos relata cómo se movió el poder de Dios, que llegaron ahí, que se llevaban, los delantales del apóstol Pablo, y los enfermos se sanaban. Y todo era grande, se iba expandiendo la palabra del Señor por todas aquellas regiones de Asia. Pero sabe que cuando se expande el evangelio del Señor, siempre se levanta Satanás. Siempre se levanta el diablo, que el Señor lo reprenda, para tratar de obstaculizar el evangelio, el avance del Señor. Y vemos también que también en esta ocasión hubo oposición. Ahí, por el versículo 9 del capítulo 19, dice que algunos se endurecieron y no creían y maldecían el camino. Se enojaban, la gente se enojaba porque no quería que se predicara el evangelio del Señor. No querían que el apóstol Pablo predicara. En vez de alegrarse, de contentarse de que el evangelio se expandiera, pues la gente no quería que se expandiera el evangelio de salvación. Es algo terrible como la gente, en vez de contentarse cuando alguien se arrepiente, pues se enoja, porque no quiere que se expanda el mensaje de salvación. Y donde leímos, vemos cómo también hay un alboroto en esa ciudad. Hay un alboroto. ¿Por qué? Porque se levanta este platero llamado Demetrio. Pero se levanta porque al ver que el evangelio se está expandiendo por toda Asia, pues se les está acabando el negocio. Se les está acabando el negocio. Porque el evangelio se está expandiendo por toda Asia. El apóstol Pablo, como le dije, es un varón que se convirtió genuinamente, no a medias. Y tiene ese deseo de expandir el evangelio por todas estas regiones. Por todas las regiones. Pero hay que recordar que también que la idolatría es un negocio. Es un negocio la idolatría. Es por eso cuando estudiaba yo esto me preguntaba, ¿por qué será que los que adoran ídolos, las religiones que adoran ídolos, no le dicen a sus fieles que la idolatría es pecado? ¿Por qué será? Es que la idolatría es un gran negocio, un negocio que mueve millones. Y fíjese, y me preguntaba eso, pero la Biblia nos da la respuesta. ¿Por qué? Aquí está la palabra. Dice la palabra que aquí donde leímos que este platero se enojó porque se estaba expandiendo el mensaje de salvación. El apóstol Pablo les predicaba que abandonaran los ídolos, que los ídolos no tienen poder, que solamente el único que tiene el poder es Jesucristo, y la gente se enojaba. Entonces me venía la pregunta, ¿por qué las religiones que adoran ídolos no le dicen a sus feligreses que la idolatría es pecado? Porque se le van los negocios, se le van los millones, hermanos. Es una industria, es una religión, es algo que mueve millones. Y dice que aquí, volviendo aquí a este tema, que este platero reunió a todos los artífices, hizo una reunión a todos los artífices. Y dice, si leemos ese versículo, dice, el 24, dice, un platero llamado Demetrio, que hacía templecidos de Diana, daba, fíjese, dice, no poca ganancia, o sea, daba mucha ganancia a los artífices. Porque el hombre tiende a ser idólatra, hermano. El hombre sin Cristo, hay que recalcar. Porque el hombre nace en pecado por la naturaleza pecaminosa que nos heredaron nuestros padres, Adán y Eva. Y la idolatría es un pecado, por ende, entonces el hombre es idólatra y quiere algo para adorar. Entonces la idolatría es un pecado y el hombre quiere mirar algo para adorarlo. Es por eso que el hombre quiere ver para creer. Ese es un dicho muy común. Y quiere ver una estatua, un ídolo para adorarle. Entonces el hombre sin Cristo tiende a irse
tras los ídolos. Y como el hombre quiere ver para creer, entonces se van a basar también los que hacen los artífices para hacer su negocio. Es por eso que esta industria mueve millones. Ahora bien, sabemos que todo esto es pecado. Esto es pecado ante los ojos del Señor, porque creo que un predicador debe predicar y debe decir a la gente lo que es el verdadero evangelio de salvación. Entonces, ¿esto qué nos funciona en la iglesia? Pues que nosotros debemos predicar el evangelio tal y como lo predicaba el apóstol Pablo, porque aunque la gente se enoja, fíjense, si se les predica y se le habla contra los ídolos, la gente se enoja. La gente se enoja, pero hay que predicar conforme a la palabra del Señor. Conforme a la palabra del Señor. Y la gente se va a molestar si se le ofende sus ídolos, si se les ofende su religión. Pero uno como cristiano, pues tiene que predicar como dice la palabra del Señor. Y tiene que hablar conforme a la palabra del Señor. Al apóstol Pablo lo apedrearon, lo persiguieron, sufrió bastante, sufrió sin número, mis hermanos, recibió muchos azotes. Él mismo recalca cómo fue su sufrimiento. Pero aún así el apóstol Pablo seguía predicando la palabra del Señor. Aunque se movía, como le dije anteriormente, la idolatría por todos esos rumbos, pero todo eso, el Señor estaba rompiendo las cadenas a través de las predicaciones de los mensajes de los apóstoles. Aunque tenían que sufrir, y tenían que sufrir por el evangelio, pero tenemos que ser predicadores de la sana doctrina siempre. Pero sigue siendo que este platero dice que llamó a los artífices, y los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. No dice nuestra ganancia, si le prestan atención, dice riqueza. Estaban haciendo ricos, eran millonarios. Entonces, como se les acaba el negocio, pues se les estaba acabando la riqueza, pues tenían que detener al apóstol Pablo. ¿No? ¿Se ha pensado por qué cuando el evangelio se está expandiendo nos quieren callar cuando se está expandiendo el evangelio? Porque la gente no quiere que ganemos almas para el Señor. Pero fíjense, pero hay algo que también me sorprendió a mí. Vamos allá también, donde dice que después gritaron: grande es Diana, diosa de los Efesios. Y algo que me viene a la mente: esta gente son idólatras, sí, pero tienen algo, que son fieles. ¿Se da cuenta de eso, hermanos? Tienen algo que tienen eso, que son fieles a los ídolos. Son fieles. Entonces, cuando yo estudiaba esto, decía: ellos son fieles a sus ídolos, los defienden a capa y espada. Y la iglesia que tiene el verdadero Dios, mis hermanos, a veces está menguando en la fe. Y entonces, yo preguntaba al Señor, y decía: Señor, ¿por qué será eso? ¿Por qué? ¿Por qué si nosotros estamos en el verdadero Dios, tenemos al verdadero Dios, conocemos la sana doctrina, tenemos la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué estamos pasando por eso? Si la gente, los que adoran ídolos, ellos no tienen la verdad, la verdad, porque la Biblia me dice que la idolatría es pecado, pero ellos son fieles a sus ídolos y tienen fidelidad. Y no lo digo yo, mis hermanos, lo dice la palabra. También lo dice la palabra, porque ahí en Jeremías 2:11, el Señor le dice al pueblo de Israel: ¿qué nación ha cambiado a sus dioses, aunque ellos no son dioses? Dice: pero mi pueblo ha cambiado su gloria. Dice: ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Así lo dice la palabra del Señor. Dando a entender que aunque son unos idólatras, eran fieles a sus dioses. Pero el pueblo, la iglesia que está en el camino, que conoce la palabra del Señor, ha cambiado al Señor. Sigue menguando en la espiritualidad. Sigue menguando en la espiritualidad, mis hermanos. Y hay que reconocer eso, que es verdad. Hay que reconocer lo que es la verdad. La iglesia sigue menguando en la espiritualidad. No hay una sujeción completa, genuina al Señor. No lo hay, mis hermanos. Esa es la verdad, mis hermanos. Porque fíjese, a veces me pongo a pensar en esto. En cierta ocasión, ¿sabe que me visitaron unos testigos de Jehová a la casa? Me van tocando. Pero algo que me sorprendió fue esto: que era una pareja, mis hermanos, pero esta pareja llevaba una carrera de un niño pequeño, un bebé, mis hermanos. Quizás
no sé cuánto, tenía unos meses de nacido, pero me sorprendió que esta mujer, pues, no ponía de excusa al bebé, que no puede ir a evangelizar porque el bebé estaba pequeño, tenía que amamantarlo. Ahí lo llevaba consigo, iban evangelizando, iban casa por casa evangelizando, era una pareja joven. Ellos, mis hermanos, no tienen la sana doctrina, mis hermanos. Solamente no creen en un Dios trino, Padre y Espíritu Santo, pero tienen eso que los destaca, que van anunciando el Evangelio, sus creencias la van anunciando, mis hermanos, con fidelidad. Eso es lo que le quiero recalcar. Y como le dije anteriormente, no es que le esté echando flores, pero la Biblia sí lo dice. Como le dije anteriormente, Jeremías capítulo 2, versículo 11 lo dice, que ellos no han cambiado su gloria. Perdón, que ellos no han cambiado sus dioses, pero Israel había cambiado su gloria. Entonces, eso es lo que me sorprendió, que no se ponían excusas para ir a evangelizar a esta pareja. Era el bebé pequeño. Pero en el ámbito espiritual hay veces que uno sí pone excusas para ir a evangelizar. Si se reúne, si se hace una podemos decir, junta, mis hermanos, le puede decir así, para salir a evangelizar, se pone excusas que no se puede ir por ciertas cosas, cierta razón, ciertos motivos, y se la pasa con excusa tras excusa que no se puede evangelizar, y no puede salir por esto y por esto otro. Hace mucho frío, se suspende la evangelización. Entonces, eso da a entender, mis hermanos, que hace falta la espiritualidad dentro de las congregaciones, dentro de donde está la sana doctrina, que es lo más tremendo, mis hermanos. Donde está la sana doctrina, tenemos al Dios verdadero, mis hermanos. Que es donde está dentro de donde está la sana doctrina. Pero a veces yo me preguntaba, ¿por qué será eso? ¿Por qué será eso también? Que los que adoran ídolos son más fieles a los ídolos. Pero también tiene en mente, es que el hombre quiere ver para creer. Ellos miran a sus ídolos, los miran, y el hombre quiere ver para creer. Entonces, en lo espiritual, en la iglesia, el hombre es por falta de fe. No ha visto al Señor, no lo hemos mirado. Usted ha mirado al Señor, no lo hemos mirado al Señor. Pero el hombre quiere ver para creer. Está igual que Tomás, mis hermanos, porque a Tomás se recuerda que a Tomás le dijeron que había visto al maestro. Dijeron, Tomás lo hemos visto, estuvo aquí con nosotros. Y Tomás, por falta de fe, le dijo, no, hasta que yo meta mis manos, mi dedo en sus manos y su costado, no voy a creer. Así le dijo Tomás, en su incredulidad. Entonces, esto nos va a entender que también en la actualidad hace falta fe para creerle al Señor. Pero se nos ha enseñado también que depende del concepto que uno tenga de Dios, así le va a servir al Señor, así le va a creer al Señor. Pero debemos comprender y debemos entender que no le servimos a un Dios pequeño, es un Dios todopoderoso, es un Dios grande, un Dios temible. Porque las naciones, dicen los ídolos, ellos no son dioses, pero si sus seguidores son fieles a ellos. El Dios que nosotros servimos, Él es un Dios temible, un Dios todopoderoso. Y por ende, como le hemos aceptado, nos ha salvado, nos ha comprado, debemos serle fieles a Él. Debemos serle fieles. Debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio, siéndole fieles al Señor. Mire, es algo sorprendente, mire, porque saben que en las fiestas patronales, ellos gastan, mis hermanos, gastan su dinero para hacer sus fiestas patronales. Gastan todo eso, mis hermanos, hasta hacer sus posadas, las fiestas patronales, para llevar a sus muñecos en procesión. Ellos ponen de su dinero, mis hermanos, y lo gastan. Y es algo que realmente sorprende. Y ya digo, hermanos, vine a echarle flores aquí a los que adoran ídolos. No, mis hermanos, pero es que hay que pensar, meditar en esto. Porque hay que meditar en esto y también ¿qué está haciendo la iglesia entonces por el Señor? ¿Qué estamos haciendo por el Señor? Porque dentro de la congregación, ¿qué estamos haciendo nosotros, mis hermanos? Porque nosotros ya hemos sido salvos, hemos creído en el Señor. Hemos creído en el Señor, servimos a un Dios todopoderoso, mis hermanos. Y si servimos a un Dios todopoderoso, pues tenemos que presentar nuestros miembros como hacíamos antes al Señor. Algunos quizás eran católicos antes, andaban en procesiones, gastaban su dinero ahí, mis hermanos. Entonces, pero al llegar a Cristo, así mismo deben presentar los miembros para servir al Señor de la misma manera. Sin embargo, mis hermanos, tal parece que cuando la persona viene a Cristo, pues se convierte la persona, pero no lo demás. Se convierte.
Me va a meter en problemas así de ponerte la puta por la cartera y así. Se equivoca el mensaje, iba a decir. No, pero es que es la verdad, mis hermanos, porque dice, es que si meditamos, estas son las fiestas del cristiano, mis hermanos. Porque aquí, cuando se derrama el Espíritu Santo, se derrama el gozo, es el gozo del Señor. Para ellos, andar en las procesiones, andar en eso, mis hermanos, en las procesiones, posadas, todo eso, los bautismos de niños, eso es su gozo. Es su gozo para ellos. Es el gozo. Entonces, y para nosotros, estas son las fiestas. Aquí, cuando le buscamos al Señor de todo corazón, se derrama la presencia del Espíritu Santo, el corazón se regocija, se nos gozamos delante de la presencia del Señor. Este es nuestro gozo, mis hermanos, y esto no se cambia por nada. Y no esto podemos comprar ni con oro ni con plata, mis hermanos. Entonces, uno tiene que esforzarse también para presentar todo y darlo todo por el Señor, porque Él ya lo dio todo por nosotros. Entonces, nosotros tenemos que darlo todo por el Señor. Dice, muchos viajan hasta la basílica, mis hermanos, en diciembre, mis hermanos, y gastan todo y se ponen su dinero, mis hermanos, de su bolsa. No es que les paguen, ellos ahorran, mis hermanos. Y uno, mis hermanos, también, uno le piensa que va a haber un viaje para acá, para ir a visitar esta iglesia, y le piensa, iré o no iré, o iré o no iré. Así está, mis hermanos. Pero esto es para meditar, para que entendamos, mis hermanos, que servimos a un Dios verdadero, a un Dios poderoso, y que si la gente que adora ídolos, mis hermanos, hace todo eso, ¿por qué lo haremos nosotros que servimos a Dios verdadero? ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros que estamos en la verdad, que servimos a Dios, que Dios nos ha comprado y nos ha alcanzado? Porque debemos estar agradecidos por lo que Dios ha hecho para con nosotros. Porque si Dios nos sacó del mundo de la esclavitud del pecado, Él pagó el precio con sangre en la cruz del Calvario, es para que estemos agradecidos y le sirvamos a Él. Sin embargo, mis hermanos, se está cumpliendo la palabra. Yo también puedo ver que se está cumpliendo la palabra, que dice la palabra que en los posteriores tiempos muchos apostatarán de la fe. Y se está cumpliendo, hermanos. Que muchos están apostatando de la fe. El amor hacia Dios se está enfriando. El amor se está apagando. Mucha gente está olvidando el primer amor. Se está enfocando en otras cosas y ha dejado el primer amor, al igual que la iglesia de Éfeso, que se enfocó en lo terrenal, pero el amor se ha enfriado, se ha apagado el amor. Dejó su primer amor ya. Entonces, ¿sabe que al dejar ese primer amor, pues ya no hay enfoque para las cosas del Señor? No hay ese deseo que tiene, mis hermanos, que se tiene por el Señor. Y le da igual a la persona. Entonces, le da igual. Busca trabajar por el Señor, hacer algo, pero el deseo por el amor por el Señor no se hace solamente por una rutina. Pero tiene que estar el amor de Dios dentro de la persona, sabiendo y reconociendo que nuestro Dios es Dios todopoderoso. Porque Israel se dice, las naciones no han cambiado sus dioses. Les dice Dios a Israel, aunque ellos no son dioses. Ahí está la diferencia. No los han cambiado a esos pedazos de papel, esos de madera, de yeso, de lo que sean. Aunque ellos no son dioses, pero son fieles, como quiera, le dice Dios. Pero ustedes ya me han cambiado a mí, y yo sé que soy el Dios verdadero. Así les dijo Dios. Es algo para uno preocuparse, para ponerse a pensar. Dice, y vayamos a esa cita, hermano, porque para leer un poquito más atrás, es en Jeremías 2, del capítulo 2 de Jeremías, versículo 8. Vamos a ir a pasar desde ahí. Dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley, pues no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron tras lo que no aprovechan. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasadas las costas de Quitim, y mirad y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ver si se ha hecho semejante a esta. O sea, vayan a las demás naciones a ver si se ha hecho cosas semejantes a lo que ustedes han hecho. Luego aquí dice el versículo 11, ¿acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses, aunque ellos no son dioses? ¿Lo ha cambiado? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Así lo dice el Señor. Ellos no han cambiado a sus dioses, ellos son fieles a todo lo que se les ha enseñado, pero mi pueblo ya me ha cambiado. Incluso dice la palabra también que los recabitas
eran fieles a lo que les habían enseñado sus padres, a no beber vino, a habitar solamente en tiendas, pero a los mandamientos de Dios que Dios le dio al pueblo de Israel no los había guardado. Era un pueblo rebelde. Si lo resumimos a la actualidad, mis hermanos, también la iglesia, mis hermanos, hay que ser sinceros, falta espiritualidad también dentro de las congregaciones en la iglesia actual, porque la iglesia actual comparada de la actual, de este siglo, comparado con la primitiva, no hay nada, mis hermanos, en común. Hay mucha severa falta de espiritualidad. La misericordia de Dios es por el remanente que permanece, mis hermanos. Porque la palabra del Señor también dice que si Jehová no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra, vamos a entender que el Señor ya nos hubiera consumido. Consumido, quemado, gracias, hermano. Dice, entonces por ese remanente Dios ha tenido misericordia. Pero por ese remanente que Dios tiene misericordia es que Dios le da tiempo también para que la persona afirme sus pasos. Afirme sus pasos. ¿Por qué? Porque el Señor, fíjate, el Señor en su grande amor y misericordia nos sigue amando, mis hermanos. Nos sigue amando. Pero vemos aquí, como dije anteriormente, vemos pues cómo se esfuerzan aquí, incluso los plateros. Aquí porque vayamos otra vez aquí a Hechos, volvamos a Hechos, donde están estos plateros aquí esforzando por tumbar el avance del Evangelio. En Hechos 19. Entonces, todos estos plateros, mis hermanos, se reúnen y después ahí sí siguen diciendo, mis hermanos. Dice que en el capítulo 19, versículo 27, dice, y no solamente hay peligro, dice, de que nuestro negocio venga a desacreditar, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada y nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Hay gente que dice que no adora ídolos, los que tienen ahí, dice que los veneran. Pero si usted busca y le pregunta a Mr. Google qué significa venerar, va a encontrar que venerar significa rendir culto. O sea, rendirle culto a una criatura. Y él sabe que rendir culto solamente se tiene que rendir culto a Dios, a Jehová Dios Todopoderoso, porque solamente lo merece. Entonces esta gente está siendo engañada al decir que venerar no es lo mismo que adorar, pero rendir culto solamente tiene que hacerse a Dios, solamente a Él. Eso hay que aclarar que eso es venerar, pues en el caso no sabía. Entonces, esta gente está siendo engañada y aquí los plateros están preocupados porque quieren detener el avance porque se le está acabando los millones, ¿cómo ha sido? La riqueza. Entonces dice, cuando llegaron estas cosas, todos se llenaron de ira y gritaron, grande es Diana, diosa de los efesios. Pero dice que gritaron por más de 2 horas. Grande es Diana, diosa de los efesios. Y la gente por hacer eso, pues se la mantiene gritando, grande es Diana. ¿Se imaginan? Por 2 horas está diciendo, grande es Diana, diosa de los efesios, por 2 horas. Y a veces aquí se nos tiene que decir, pues, ¿cuántos dicen amén? Y amén. Y la gente dice, bueno, pero fíjese, meditemos en esto. Esto es por defender el negocio de la idolatría. Es por defender el negocio de la idolatría. Porque están diciendo porque la reunión es para que no se les acabara la riqueza. Por eso se reunieron y se están diciendo, grande es Diana, diosa de los efesios. Por defender ese negocio millonario de la idolatría. Están gritando. Y aquí nosotros, el Señor nos ha salvado, es para que le adoremos al Señor. Pero como le dije anteriormente, también falta la fe, la espiritualidad dentro de las congregaciones, porque hay veces que se olvida que servimos a un Dios de poder, a ese Dios de poder, y tenemos que también decir que Dios grande es el Señor, porque a poco nos va a ganar esta gente, mis hermanos, que le está gritando, que está cargando a una estatua, un pedazo de madera, un pedazo de yeso o de papel. Dice que nos va a ganar. No es posible que nos lo vayan a ganar. Tenemos que decir, mis hermanos, clamar, mis hermanos. Y no traigan micrófono tampoco. No traigan nada de eso. Todos a pulmón decían que grande es Diana, diosa de los efesios. Y como cristianos debemos decir que grande es Jehová, Dios de los ejércitos. Porque eres el único grande, Dios digno de ser exaltado. Eres el único. Pero esta gente ahí se llenó de alboroto. Dice que todo esto se llenó de confusión y todos se alzaron. ¿Por qué? Porque se le estaba perdiendo el negocio. Pero déjeme decirle que el evangelio no es ningún negocio, es poder de Dios para salvación.
Ese es el evangelio. Pero tristemente esto también se está volviendo un negocio en la actualidad, porque hay gente que predica por dinero. Y sí lo hay, mis hermanos. Gente que predica por dinero. Evangelistas que antes de ir a predicar te preguntan cuánto van a pagar, cuántos miembros son, etcétera. Pero el evangelio no es ningún negocio, es poder de Dios. El Señor Jesús no predicó, mis hermanos, por dinero, predicó para que las almas se salvaran. Y como cristianos, pues debemos predicar, mis hermanos, fielmente como el Señor lo manda, porque no es ningún negocio, es para salvación. Pero, ¿sabe que el dinero? ¿Se acuerda que dijo lo que decía la hermana Brice, que la carne es dinerera, algo así? La hermana Brice, que está ligada, hermano, y se tiende a irse tras los dientes, ¿no? Algo así, pero hermano, dinerera, así. Gracias, hermano, dinerada es la carne, así. Y es que es verdad, mis hermanos. Porque al mirar, fíjese, al mirar ese negocio yéndose para abajo, es obvio que esa gente iba a pelear para que no se les acabara la riqueza. Entonces, al mirar también, pongamos en la actualidad, a los que adoran ídolos, saben que son los católicos, los que adoran ídolos, en su mayoría. Y entonces, estos católicos, no les dicen, ellos tienen su fe puesta en su sacerdote y todas las órdenes que el sacerdote las recibe del Vaticano. Y si en el Vaticano no le van a decir que eso es pecado, porque se mueven millones de dólares que entran hacia el Vaticano a través de los ídolos, de quién los hace y de la gente ignorante que lo compra, podemos decirlo de esa manera, porque están en ignorancia, están cegados por ello. Entonces, eso mueve millones. Todo eso, los que son los bautizos, también las misas bautismales, mueven millones de dólares. Entonces, no van a perder eso, mis hermanos, por predicar la verdad, porque el cuerpo, la carne sin Cristo, como decía, sí, está dinerada, tiende a buscar lo material, pero el problema está que esta gente pues se está metiendo en problemas con el que está ahí arriba. Al mantenerlo engañado y al mantenerlo hundido, esclavo en la idolatría. Porque este es un grande pecado que hay que recordar que el Señor lo aborrece. El Señor lo aborrece, lo detesta, la idolatría, porque la palabra del Señor nos dice que Él no comparte su gloria con nadie. Él no la comparte su gloria con nadie. Y todo esto está haciendo piedras de tropiezo para que el Evangelio siga avanzando. Está haciendo piedra de tropiezo. Este platero y todos sus artífices estaban haciendo piedra de tropiezo para que el Evangelio se expandiera más y más. ¿Por qué? Porque miraban el dinero. Entonces, si está haciendo piedra de tropiezo, la ira del Señor iba a caer sobre ellos. Y en la actualidad va a caer sobre estas personas. Va a caer la ira de Dios. Y lo triste y lamentable, lo que es más triste, es que la gente lo defiende a capa y espada. La gente lo defiende. Fíjense, no tengo el tema para el mensaje, pero el mensaje me vino a la mente unos idólatras, pero fieles, porque son idólatras, pero son fieles. ¿Y por qué le digo esto, mis hermanos? Porque, bueno, usted como sabe, tengo un canal de YouTube y ahí he subido temas relacionados con la idolatría. Y ahí me han dejado comentarios que defendiendo a sus ídolos. Por eso le digo que los defienden con ceguera. Entonces, pero todo esto no nos debe de estancar, sino que uno tiene que seguir predicando el Evangelio. Y predicando, y siguiendo predicando el Evangelio como lo predicaba el apóstol Pablo. Pero también no nos debe de estancar, pero también nosotros debemos serle fieles al Señor. Fieles al Señor. Porque aunque son, como le dije anteriormente, aunque son idólatras, tienen eso que los destaca, que les son fieles, hermanos. Los testigos de Jehová están en el error, tienen la doctrina adulterada, pero son fieles en que salen a evangelizar. Los musulmanes adoran a Alá, tienen a su Dios, siguen a Mahoma, tienen a Cristo como un profeta, pero están dispuestos a quitar la vida o a expandir el evangelio, su evangelio, podemos decirlo, su doctrina, por todo el mundo, aunque sea punta de espada, son fieles a su doctrina. Eso es lo que quiero, que ese es el punto del mensaje, que aunque tengan una doctrina errada, son fieles. Y nosotros, mis hermanos, que tenemos la salvación, que tenemos la sana doctrina, debemos serle fieles al Señor, cada día más y más.
serle fieles. ¿Por qué? Porque hemos creído. El Señor ha tenido misericordia de nosotros, que nos sacó del mundo, que nos sacó de la idolatría, que nos sacó cuando estábamos hundidos. Ahora tenemos que serle fieles al Señor y servirle con esa fidelidad con la que Él se merece. Y de aquí la demanda, mis hermanos, porque vuelvo y le repito, Dios no comparte su gloria con nadie. Solamente la quiere para Él. Lo que Él demanda es obediencia, fidelidad de su pueblo. Fidelidad de su pueblo, que es lo que Él quiere. Como una esposa fiel, que le seamos fieles al Señor, que es lo que Dios demanda de su pueblo. Y que le seamos fieles al Señor, como Él lo demanda. Así como esperamos nosotros fidelidad de nuestro cónyuge, así el Señor demanda fidelidad de su iglesia, fidelidad en guardar la palabra. Y recuerden que San Juan capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Así lo dice la palabra del Señor. Y si amamos al Señor, pues vamos a guardar los mandamientos del Señor. Y una persona que no ama al Señor, pues no guarda los mandamientos. O si no guardamos, significa que no lo ama. Se podrá decir y decir, pero si no se guarda, pues no hay amor de Dios en tal persona. Así lo dice la palabra del Señor. No lo dice el hermano Marcio, sino que le dice la palabra del Señor. Debe haber fidelidad hacia Dios, debe haber amor hacia Dios. Y así como presentamos nuestros cuerpos, si usted antes adora a Dios para servir la idolatría, presentarlos para adorar al Dios Todopoderoso. Porque Él es el único que la merece, y Él es el único Dios digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza y la adoración. Bueno, los pies, hermanos, hasta aquí. El Señor les da el mensaje. Seamos fieles al Señor. Aleluya. Y apartémonos de todo mal, mis hermanos. Busquemos solamente fieles. Gracias, bendito Dios, por tu amor y misericordia, Señor amado.